La saga de Sansón, un viaje de fuerza, fragilidad y redención. Saludos, queridos amigos y seguidores del canal Jornada Sagrada. Hoy, nos sumergiremos profundamente en la historia de Sansón, un personaje fascinante y complejo de la Biblia. Sansón, dotado de una fuerza sobrehumana pero lleno de debilidades humanas, nos ofrece una narrativa profunda. En este episodio, exploramos a fondo sus triunfos, sus tribulaciones y el propósito divino que cumplió a pesar de sus imperfecciones. Prepárense para un viaje esclarecedor a través de las páginas de la Biblia, lleno de valiosas lecciones que resuenan con nuestras propias vidas. Así que tomen sus Biblias, sus cuadernos y embarquémonos en este viaje de conocimiento. ¿Alguna vez se han imaginado tener una fuerza sobrehumana? Imaginen poder enfrentar ejércitos enteros solos, realizando hazañas increíbles. Ahora, consideren tener todo ese poder, pero también llevar consigo debilidades que podrían derribarlos. Esa es la historia de Sansón, un hombre bendecido con fuerza divina pero también maldito con fallas humanas. Es un testimonio de que, incluso con talentos notables, la vulnerabilidad es inherente. Antes de sumergirnos en la saga de Sansón, contextualicemos su entorno histórico. Él vivió en una época en la que los israelitas estaban siendo oprimidos por los filisteos. Dios eligió a Sansón como juez para liberar a su pueblo. Sin embargo, como veremos, este viaje no fue fácil. Sansón enfrentó muchos desafíos, tanto externos como internos, obligándolo a lidiar no solo con enemigos, sino también con sus propias batallas internas. Es esta dualidad la que hace que su historia sea tan relevante para nosotros hoy. Así que, si alguna vez se han sentido poderosos pero vulnerables, fuertes pero frágiles, o si alguna vez se han preguntado cómo Dios puede usar a alguien como ustedes, este episodio es para ustedes. Juntos, vamos a desentrañar las complejidades de la vida de Sansón, y a extraer valiosas lecciones para guiar nuestros propios caminos. El nacimiento de Sansón y su llamado divino. La llegada de Sansón al mundo fue un verdadero milagro. Su madre, antes estéril, fue agraciada con la promesa divina de un hijo. Un ángel del Señor apareció, profetizando que su hijo sería un nazareo, consagrado a Dios desde el nacimiento. Este niño estaba destinado a iniciar la liberación de Israel de los opresores filisteos, incluso antes de nacer. Imaginen la profundidad del honor de ser elegido por Dios incluso antes de nacer. Esta selección divina destaca que Dios tiene propósitos predeterminados para cada uno de nosotros, incluso antes de existir. Sin embargo, con la singularidad viene la responsabilidad. Sansón creció llevando el peso de esta carga divina. Era plenamente consciente de su singularidad, de su llamado divino. Sin embargo, esta distinción no estuvo exenta de desafíos. Equilibrar su fuerza sin igual con la disciplina y la responsabilidad que exigía resultó ser una tarea ardua. Como descubriremos, esta lucha estaba lejos de ser fácil. ¿Qué podemos aprender del nacimiento de Sansón? En primer lugar, destaca que Dios tiene planes intrincados para cada uno de nosotros. Aunque no seamos nazareos, tengan la certeza de que Dios ha tejido un propósito intrincado en cada uno de nosotros incluso antes de nacer. En segundo lugar, ser elegido por Dios no es solo un honor, sino también una profunda responsabilidad. Dios nos regala talentos con la expectativa de que los usemos con sabiduría. La complejidad y luchas de Sansón. Sansón emerge como una figura paradójica, consagrado como nazareo, obligado a obedecer reglas estrictas, pero frecuentemente violando esas mismas normas. Bebía vino, entraba en contacto con cadáveres y se involucraba románticamente con mujeres no israelitas. A pesar de estas transgresiones, Dios utilizó de manera significativa su potencial. Esto destaca que Dios puede utilizar a cualquier persona, independientemente de sus imperfecciones, para cumplir sus designios divinos. ¿Pero qué llevó a Sansón a violar estas sagradas reglas? ¿Se consideraba superior a la ley divina o estaba atrapado por el encanto que acompañaba su extraordinario poder? Estas preguntas resuenan con los dilemas con los que muchos de nosotros luchamos. A veces, el poder o la singularidad nos llevan a creer que las normas convencionales no se aplican a nosotros. Es precisamente en este punto donde las caídas se vuelven inminentes.
Sansón enfrentó las consecuencias de sus acciones. Cada transgresión lo alejaba más de Dios y de su propósito. Sin embargo, Dios no lo abandonó. La guía divina persistió, ofreciendo oportunidades para la redención, a pesar de sus errores. Esto refleja una verdad universal: incluso en nuestras fallas, Dios está dispuesto a guiarnos de vuelta al camino correcto. ¿Cómo responderían si estuvieran en el lugar de Sansón? ¿Cumplirían con las rigurosas regulaciones nazareas o sucumbirían a las tentaciones ligadas al poder y la fuerza? Esta pregunta introspectiva nos desafía a todos. Cada persona lleva sus propias fortalezas y debilidades, exigiendo un delicado equilibrio. La notable fuerza y fragilidad de Sansón. El legado de Sansón se centra en su fuerza inigualable. Mató a un león con sus propias manos y aniquiló a 1000 filisteos con la mandíbula de un burro. Sin embargo, sus vulnerabilidades eran tan notables como su fuerza. Fue engañado y traicionado por Dalila, quien descubrió el secreto de su fuerza y lo entregó a los filisteos. Esto sirve como un poderoso recordatorio: no importa cuán poderosos seamos, todos enfrentamos debilidades y debemos permanecer vigilantes para no sucumbir a la tentación. Vale la pena examinar estos eventos más a fondo. Cuando Sansón enfrentó al león, estaba completamente solo. Nadie estaba presente para presenciar su hazaña. Sin embargo, esto no lo detuvo. Utilizó su fuerza para hacer lo correcto, incluso cuando nadie estaba observando. Esta lección resuena profundamente en nuestras vidas cotidianas. Con frecuencia, el verdadero carácter se demuestra cuando no hay espectadores. Dalila entra en escena como un elemento crucial. Fue ella quien descubrió el secreto de la fuerza de Sansón. ¿Cómo lo hizo? Utilizó su astucia y encantó para engañarlo. Sansón, enredado por el amor y la confianza, terminó revelando su secreto. Esto ilustra que, a menudo, nuestras mayores vulnerabilidades no son físicas, sino emocionales. Es crucial elegir cuidadosamente en quién confiamos y cómo empleamos nuestro poder. ¿Qué podemos aprender de la asombrosa fuerza y fragilidad de Sansón? En primer lugar, que el poder conlleva responsabilidad. No debe usarse para ganancia personal, sino para el bien común. En segundo lugar, debemos permanecer alerta. Nuestras debilidades pueden ser explotadas, lo que requiere constante precaución para evitar caer en trampas. El trágico desenlace y la redención de Sansón. El final de la vida de Sansón es igualmente trágico y redentor. Después de ser traicionado por Dalila, fue capturado por los filisteos, quienes lo cegaron y lo obligaron a moler grano en prisión. No obstante, Dios aún tenía un propósito para él. Sansón oró fervientemente y recibió la fuerza necesaria para derribar las columnas del templo filisteo. En este último acto heroico, Sansón causó más muertes en su muerte que en toda su vida. Esto subraya que, incluso cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones, Dios aún puede usarnos para cumplir sus designios divinos. Reflexionar sobre este momento es esencial. Sansón tocó fondo. Perdió su fuerza, su visión y su libertad. Sin embargo, había algo que los filisteos no podían arrebatarle: su fe en Dios. Esta fe lo llevó a orar por fuerza una última vez. Dios escuchó su súplica y le otorgó la fuerza para llevar a cabo un último acto heroico. Esto enfatiza que nunca es demasiado tarde para buscar la redención, sin importar cuán profundo sea nuestro abismo. ¿Qué podemos extraer del trágico desenlace de Sansón? Que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Siempre está dispuesto a brindarnos otra posibilidad, incluso cuando tropezamos. No obstante, también aprendemos que nuestras acciones tienen consecuencias. Sansón enfrentó las repercusiones de sus elecciones, pero al final encontró redención. Esta oportunidad se extiende a todos nosotros, siempre y cuando nos volvamos hacia Dios. Conclusión y profundas lecciones. La historia de Sansón representa una travesía llena de altibajos, de victorias y derrotas. Pero, sobre todo, es una historia de redención. A pesar de todas sus fallas, Dios utilizó a Sansón para cumplir sus propósitos divinos.
Esta narrativa se refleja en nuestras propias vidas. Dios puede utilizarlos a pesar de los errores del pasado. ¿Pueden identificar similitudes entre la jornada de Sansón y sus propios viajes espirituales? Pero esta historia va más allá. La narrativa de Sansón nos enseña sobre la importancia del equilibrio. A pesar de su fuerza sobrenatural, luchaba contra debilidades que eventualmente lo condujeron a su perdición. ¿Cómo podemos encontrar ese equilibrio en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos utilizar nuestros talentos para el bien, al mismo tiempo que protegemos nuestras vulnerabilidades y resistimos las tentaciones? Estas preguntas nos desafían a todos, ya que la vida es una travesía llena de desafíos y tentaciones personales. Sin embargo, con la orientación de Dios, podemos encontrar el equilibrio y el propósito que buscamos. Si desean profundizar su comprensión y acercarse a Dios, les invito a explorar la teología con nosotros, de manera cómoda y en línea. Encontrarán más detalles en el primer comentario fijado. No olviden expresar su aprecio por este video, dando like y suscribiéndose. Sigamos juntos descubriendo los misterios de la Biblia. Si tienen preguntas o temas que les gustaría explorar en futuros videos, no duden en compartirlos en la sección de comentarios. Avancemos juntos, fortaleciendo nuestra fe y enriqueciendo nuestra comprensión de Dios. Hasta nuestro próximo encuentro.